Perfecto, yo creo que si os parece, vamos a ir dando comienzo a la jornada de hoy, que además tenemos muchas participantes con nosotras y estaría bien que tuviéramos tiempo para todo, incluso para las preguntas al final. Así que vamos a ir comiendo sin más retraso. Bueno, pues lo primero me presento, soy Elena Martínez, la responsable del área de investigación y evaluación de Provivienda. Voy a estar moderando esta jornada de hoy en la que vamos a contar con cuatro ponentes, con cuatro participantes de la organización. Y bueno, pues contaros que, bueno, que estamos muy contentas, que hay muchas personas que os habéis inscrito, que hay muchas personas que estáis ya conectadas en el arranque de esta jornada, que contamos con una gran diversidad de organizaciones del tercer sector, de administraciones públicas y que vemos que ha suscitado mucho interés esta jornada y nos alegra mucho. Así que agradeceros a todas que estéis hoy aquí acompañándonos en esta sesión y participando en ella. Queremos agradecer especialmente a la Junta de Andalucía, en especial a la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que ha financiado esta investigación. Pero agradecer también a la Junta porque ha participado no solo dando los recursos necesarios para poder llevarla a cabo, sino también que han participado en el desarrollo de esta investigación con personas que hemos ido entrevistando a lo largo del estudio, como informantes clave, a personas de diferentes organismos, como puedan ser el Instituto Andaluz de la Mujer, el Centro Municipal de Información de la Mujer de Granada o de AGISE. Así que agradecer especialmente a la Junta y agradeceros a todas las asistentes. Hoy vamos a compartir con todas vosotras los resultados de este estudio, Un hogar propio, autonomía residencial de mujeres víctimas de violencia de género. Es un estudio que hemos llevado a cabo en 4 meses, tiempo récord, la verdad, pero que hemos profundizado bastante en estos temas, hemos entrevistado a distintas personas, hemos recogido historias de vida de mujeres víctimas de violencia de género. Y bueno, como habréis podido adivinar muchas, el título hace referencia al libro de Virginia Woolf, Una habitación propia. Es un libro que se publicó hace ya más de 100 años, no, casi 100 años, de 1929, y nos parecía oportuno hacer referencia a este libro porque evidencia la importancia que tiene la disposición de un espacio adecuado y los recursos necesarios en el desarrollo de la vida de las mujeres. Y porque también es un libro que es referencia en todas las reivindicaciones del derecho de las mujeres. Como decía, ya hace casi 100 años de la publicación de este libro, pero la desigualdad de género, lejos de ser un tema ya superado, sigue vigente. El último estudio, el último informe publicado por EAPN sobre el estado de la pobreza nos muestra que la desigualdad de género sigue siendo un problema estructural y hacen falta medidas concretas para poder hacerle frente. Los indicadores de pobreza y exclusión social son peores para las mujeres que para los hombres y uno de los grupos más afectados es el de los hogares monomarentales, ya que casi el 50% de estos hogares están en riesgo de pobreza o exclusión social. Por tanto, sigue siendo un tema al que prestar especial atención en todos los estudios que llevamos a cabo. Como vamos a ver en este informe, el tema del problema de los hogares monomarentales también atraviesa a las mujeres víctimas de violencia de género. Cuando hablamos de exclusión residencial, la pauta es muy similar. Los hogares monomarentales son uno de los hogares que tienen más problemas de acceso y mantenimiento de vivienda adecuada. Y Provivienda trabaja siempre, como muchas ya sabéis, desde un enfoque centrado en la persona y basado en la vivienda. La vivienda es el espacio central, como además vamos a ver también en este estudio, para la integración social de todas las personas, en particular de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos cuando los hay, ya que necesitan un espacio para poder comenzar una nueva etapa en su vida. No voy a extenderme mucho más, ya que contamos hoy, como os decía, con muchas personas que nos van a explicar mejor cómo trabaja Provivienda, cuáles son los ejes que vertebran su intervención. Pero bueno, contaros simplemente
que ya tenéis publicado el informe en la página web de Provivienda, en el apartado de publicaciones. Entráis en la web, vais a ver arriba un apartado que se llama publicaciones. Ahí ya tenéis colgado el informe para consultarlo y consultar lo que queráis, y que vais a poder ir haciendo mientras exponen las participantes, ¿vale? Vais a poder ir haciendo en el apartado que veis abajo de preguntas y respuestas, podéis dejar ahí vuestras preguntas o vuestros comentarios si queréis, que cuando terminen todas las ponentes vamos a ir bueno, pues leyendo y dando paso a que se puedan ir aclarando cualquier duda que tengáis o cualquier comentario que queráis dejar y compartir con nosotras. Así que ahora ya sí, os dejo con María José Muñoz, directora territorial de Andalucía. Pepa. Hola, buenos días. Nada, yo soy Pepa Muñoz, soy la directora territorial de Provienda Andalucía y os voy a poner una pequeña presentación para para poder presentar un poco lo que es la Asociación Provienda y darle marco y contexto a la investigación. Voy a compartir pantalla, ¿vale? A ver si todo va bien. Por favor, que alguien me confirme que se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como decía, no me voy a extender mucho porque creo que realmente lo importante es el informe y sobre todo las experiencias concretas. Entonces, lo único que voy a hacer es darle un poco de marco a lo que es la Asociación Provienda, de dónde trabajamos y para que se pueda entender por qué publicamos este informe. Bueno, Provienda es una asociación que tiene más de 30 años de historia y nosotras principalmente trabajamos para dar soluciones residenciales, especialmente a aquellas familias o personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Como tenemos una trayectoria desde el 89, pues actualmente tenemos desarrollados más de 90 proyectos, más de 160.000 personas alojadas, 68.000 viviendas gestionadas y estamos en 15 comunidades. Nuestra misión es ofrecer viviendas que cambian vidas. Bueno, aquí principalmente con lo que queremos es garantizar la provisión de vivienda asequible, digna y adecuada. Y por ello, principalmente, pues trabajamos con la gestión de la vivienda para que la vivienda sea un derecho y no un bien lucrativo. ¿Dónde estamos actualmente? Como hemos dicho, estamos en 15 comunidades autónomas, pero tenemos sede propia en 7. Y en Andalucía, concretamente, sede física, podríamos decir, están en Motril, en Granada, en Sevilla y en Córdoba. Nuestro equipo, bueno, pues actualmente somos más de 600 personas, la mayoría el 80% son mujeres, pero bueno, esto tiene que ver mucho con la feminización del sector y somos personas comprometidas. ¿Cómo trabajamos? Principalmente trabajamos desde 3 ejes, que a mí me gusta estos ejes siempre vincularlos con los proyectos que hacemos. Uno de ellos sería inclusión a través de la vivienda. Aquí entrarían todos aquellos proyectos que se encargan principalmente de provisión de la vivienda para aquellas situaciones, aquellas familias o personas que están en situación de vulnerabilidad. Luego tenemos otro eje que es el de fomento de la vivienda asequible. Aquí principalmente lo que trabajamos es el derecho de acceso a la vivienda sostenible, asequible y digna. Y luego está el enfoque de incidencia y sensibilización, que principalmente lo que queremos es que la vivienda sea un derecho. Trabajo en red. Respecto al trabajo en red, bueno, aparte de todos los sitios en los cuales estamos a nivel europeo, local, regional, estatal, a mí me parece que lo interesante realmente del trabajo en red para Provivienda es entender que nuestro enfoque es transversal, que colaboramos con otras entidades y redes porque creemos realmente en la sinergia y en la alianza y porque creemos en la multiplicidad del impacto. Nosotros trabajamos con vivienda, entonces, claro, eso se transversaliza a todo otro tipo de colectivos perfiles con los cuales trabajamos. Historia de Andalucía. Bueno, tenemos una visión territorial, ¿no? Como comentaba, estamos en 7 comunidades con 7 sedes físicas y concretamente en Andalucía, bueno, o en otros territorios o comunidades, el reto se plantea siempre desde el análisis, el conocimiento del territorio y el vínculo con las entidades que están para adaptarnos a los desafíos de la comunidad. Entonces, iniciamos nuestra trayectoria en Andalucía a principios del 2015. Como os comentaba, nosotros trabajamos mucho en colaboración y en sinergia. Entonces, cuando empezamos en Granada, nos aliamos con 2 asociaciones locales. Una que es Proaveta y otra Adultos Cartuja. Y desde ahí empezamos a hacer un proyecto que se llama Viviendas Temporales, que hoy en día lo seguimos manteniendo, aunque se ha incrementado muchísimo, y para atender a situaciones de urgencia y emergencia social. De ahí luego hemos ido creciendo y actualmente estamos en las 3 provincias que os decimos. De ahí fuimos a Sevilla y luego hemos ido también a Motril y a Córdoba. Y actualmente estamos en 8 municipios porque también estamos trabajando en todo lo que son los entornos rurales. Nuestro equipo está formado en Andalucía por más de 70 profesionales y, bueno, como he dicho, siempre en colaboración. Los proyectos que actualmente tenemos en Andalucía. Actualmente tenemos 10 proyectos en Andalucía.
en las distintas provincias y municipios que os decimos. Hay algunos que son de provisión de vivienda, que es una de las líneas que os comentaba. Ahí, por ejemplo, estaría toda la parte de viviendas temporales, que son alojamientos compartidos y de una temporalidad limitada, para personas o familias que están en situaciones de exclusión residencial. También podría entrar los modelos Housing Leo, Housing First, y también, por ejemplo, entraría protección internacional, que es de refugio y asilo a personas que vienen, bueno, de estos procesos de protección, y que es una de las experiencias que os va a explicar precisamente mi compañera Mar. Luego, tras de las líneas, que sería la línea de vivienda asequible, estarían los proyectos, por ejemplo, de Construyendo Hogar, que es para personas migrantes, de Alféizar, que es para situaciones de institucionalización, o Zaguán, que es para jóvenes que vienen de los sistemas de protección. Y ahí también estaría, por ejemplo, Hábitat Rural, que es el proyecto este que os digo que tenemos también en la provincia de Granada, en toda la zona del Altiplano, del Valle y de Montefío. Y por último, tendríamos otros proyectos que vinculan más con el comunitario. Aunque trabajan en la exclusión residencial, tienen un enfoque muchísimo más comunitario. Ahí estaría Corralas, por ejemplo, que es un proyecto con el cual trabajamos con personas mayores de 55 años para prevenir las situaciones de soledad no deseada, y Cármenes, que es uno de los proyectos que os va a presentar precisamente mi compañera Selene. Con Cármenes creamos unidades de convivencia para combatir la exclusión residencial, y es uno de los sitios de los cuales hemos sacado muchos de los resultados que os va a presentar también Teresa en el informe. Entendemos que la vivienda va más allá del espacio físico y que se requiere de un enfoque comunitario que genere vínculo y promueva que las mujeres se asocien y formen parte de los barrios, de los tejidos asociativos, porque entendemos que todo este enfoque de empoderamiento en realidad se basa mucho en formar parte. Formar parte es poder tomar decisiones y influir. Y ahí es un poco el enfoque que le queremos dar. Concretamente, sobre un hogar propio, sobre el informe, a mí me tocó hacer la carta de presentación. Entonces, pues yo destacaría como 4 hitos, ¿vale? El primero, el conocimiento de la situación. Creo que es fundamental que tengamos datos para poder buscar soluciones, para poder trabajar en alianza, para pensar, para construir. Tenemos que conocer los datos, porque si no, realmente trabajamos con poca fiabilidad, ¿no? Entonces, concretamente en Andalucía, como hemos puesto aquí, y bueno, será uno de los muchos datos que presente Teresa, Andalucía es la comunidad autónoma que actualmente tiene el 27% de casos activos de violencia de género, es decir, más de un cuarto de la población, lo cual me parece algo increíble. Y desde lo cual tenemos que conocer para poder buscar soluciones e influir. Luego, Provienda, como ha comentado Elena, nosotros trabajamos del modelo centrado en la vivienda y del modelo centrado en la persona. El modelo centrado en la vivienda se basa en que la vivienda está en el centro del desarrollo de la vida. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, la vivienda actualmente es el principal factor de exclusión social, por encima del empleo, lo cual obviamente nos indica que es una de las principales patas de las cuales trabajar la inclusión. La libre elección por parte de las participantes o el modelo centrado en la persona. Bueno, aquí principalmente es la libre elección de las personas desde esa seguridad del hogar para poder construir su proyecto vital. Y luego cuestionarnos. Este enfoque a mí, o sea, este informe a mí lo que me plantea algo muy interesante, que es que nos podamos cuestionar los modelos que existen, que de alguna manera podamos pensar si lo estamos haciendo mejor, peor, correcto, tal, que podamos hablar entre nosotras y para seguir creando distintas alternativas y soluciones innovadoras que garanticen la autonomía residencial de estas mujeres. Creemos que esto es posible de Provivienda y además queremos formar parte de este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa, por darnos este marco que además da pie perfectamente a la presentación del informe, de los resultados del informe que nos va a presentar Teresa. Teresa es compañera del área de investigación y evaluación de Provivienda y es la investigadora principal y la autora del informe que tenéis colgado en la red, como os decía. Y nada, sin más, Teresa, si pasas a contarnos. Perfecto, buenos días a todas y todos. Voy a compartir pantalla. Ahí está compartiendo bien, ¿no? ¿Se ve? Perfecto. Como les decía a mis compañeras, bueno, agradecer la participación y el interés demostrado en este estudio que hemos desarrollado gracias a la financiación de la Junta de Andalucía. Lo que les voy a contar hoy día, bueno, este es el índice de la presentación, les voy a comentar el objetivo y la metodología que desarrollamos, también el contexto de los principales conceptos que intervienen en esta investigación y el estado de la cuestión. También les presentaremos un mapa de recursos de apoyo que hemos identificado a partir de la etapa de revisión documental y por sobre todo gracias a las entrevistas con informantes claves, así como los factores determinantes de la autonomía residencial a los que hemos llegado a partir de esta investigación cualitativa, para finalmente comentarles las conclusiones y recomendaciones.
Entonces, pasando, a ver ahí, sí. El objetivo de la investigación ha sido detectar las oportunidades y necesidades en los recursos disponibles para mujeres víctimas de violencia de género y en situación de exclusión residencial, con el fin de elaborar una serie de recomendaciones para las políticas públicas y para el trabajo también de las entidades sociales como es Provivienda. La metodología que empleamos es básicamente una metodología de tipo cualitativo, donde tuvimos una primera fase de revisión documental y análisis de datos secundarios. Aquí lo que realizamos fue una revisión de normativas y estrategias, tanto del ámbito del derecho a la vivienda, de nivel internacional, estatal y autonómico de la Comunidad de Andalucía, y también en materia de violencia de género. Respecto a las fuentes secundarias, que voy a contextualizar un poco el estado de la cuestión, están las encuestas del INE, la encuesta de condiciones de vida, continua de hogares y de personas sin hogar, estadísticas relativas a violencia de género, así como datos de FOESA, EAPN y de otras entidades sociales. Aquí lo que realizamos, entrevistamos a 2 informantes claves de la administración pública, como comentaba Elena, del Centro Municipal de Información a la Mujer, del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Agencia Especializada en Andalucía del Sistema de Acogida y Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. También realizamos entrevistas con técnicos y profesionales de entidades sociales, entre ellas Columbares, Villa Santa Teresita, y profesionales de Provivienda que tienen una amplia experiencia de trabajo con este grupo de población, a quienes agradecemos enormemente su participación y generosidad, porque sin ellas, bueno, investigaciones de este tipo no son posibles de llevar adelante. Y finalmente realizamos 4 historias de vida con mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que se han visto en situación de exclusión residencial, mujeres en particular del programa Cármenes y de intervención de programas de Andalucía. Aquí lo que hemos resguardado es tener una variedad de perfiles, mujeres con menores a cargo y sin ellos, migrantes y españolas, y también mujeres que han estado en situación de sinhogarismo, en casos más extremos. Y bueno, sin más, continúo con el estado de la cuestión y el contexto. Bueno, un primer concepto que muchas de ustedes muy probablemente conocerán es la definición de violencia de género que nos trae la ley de 2004 de protección integral de las mujeres contra la violencia de género, que define la violencia como todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones de libertad sexual, las amenazas, las coacciones y la privación arbitraria en cualquier sentido de la vida de estas mujeres, ¿no? Cabe destacar que esta ley ya va a cumplir 20 años, fue una ley pionera en Europa respecto de la protección de las mujeres, y al hablar de esta situación de violencia, como bien comentaba Pepa, no podemos dejar de hablar de la infancia, ¿no? Infancia, adolescencia y de los menores, porque la mitad de las mujeres con caso activo a día de hoy tiene menores a cargo, y aquí en términos normativos, la ley que modifica el sistema de protección a la infancia, el año 2015, incorpora la protección de estos menores frente a la violencia de género, así como la violencia en el entorno familiar, y reconoce a los menores, adolescentes en la infancia como víctimas de esta violencia, ¿vale? Así que este sería un marco general respecto a esta definición, y a continuación queríamos comentar la vinculación que existe actualmente entre violencia de género y exclusión residencial. Para ello hemos tomado la tipología ETOS, que es una tipología europea de sinhogarismo y exclusión residencial de la Federación Europea que trabaja con personas sin hogar, FEANZA, que identifica 4 tipos de exclusión. Por un lado, sin techo, sin vivienda, en vivienda insegura y en vivienda inadecuada, ¿vale? Y de acuerdo a esta clasificación, una mujer que está en situación de violencia en el interior del hogar está en exclusión residencial al estar en una vivienda insegura, al vivir bajo amenaza de violencia por parte de la pareja o de la familia. También en las trayectorias posteriores que siguen algunas mujeres cuando salen de la violencia y no pueden acceder a una autonomía residencial, se encuentran sin vivienda cuando pasan por los recursos de alojamientos temporales o algún otro tipo de recursos de entidades sociales y de la administración pública. Es decir, la violencia de género sitúa a las mujeres en itinerarios de exclusión residencial, algunas de las cuales tienen más dificultades para salir de esta situación, ¿no? Otro concepto importante que vertebra la investigación es el de autonomía residencial. Aquí lo que vemos es que hay algunos grupos de mujeres, especialmente aquellas con mayor vulnerabilidad económica, que presentan una serie de obstáculos para conseguir esta autonomía,
obstáculos que se añaden, por un lado, a la interseccionalidad de otros factores añadidos de las mujeres, como pueden ser, lo que comentaba anteriormente, la vulnerabilidad socioeconómica, las familias monomarentales, si son migrantes o no, si tienen discapacidad, si vienen de zonas rurales, etcétera, ¿no? Son otros factores que pueden agudizar aún más la situación de estas mujeres. A ello también se suma un problema estructural en el país, que es la falta de vivienda social y asequible. España tiene un 2,5 vivienda social frente al 9,3 de la media europea, y en Andalucía esta cifra es del 1,7%, es decir, aún hay un poquito menos respecto de la media estatal, lo que plantea un problema en particular para este grupo de población junto a otros colectivos que también tienen dificultades en el acceso a la vivienda. De esta manera, lo que hemos observado en esta investigación es que hay un grupo de mujeres en particular que requiere apoyos específicos para poder superar estos retos, y que la solución pasa por, sobre todo, por conseguir una vivienda desde la cual ellas puedan construir una nueva etapa vital, lejos de la violencia, de manera a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada que reconoce la Constitución española en su artículo 47. ¿Vale? Aquí lo que vemos es la importancia de reforzar el rol de la vivienda en el sistema de acogida y las trayectorias posteriores, especialmente de las mujeres, avanzando en la medida de las posibilidades en procesos de desinstitucionalización, como está proponiendo la estrategia estatal, que entiendo está próxima a presentarse, que si bien abarca 4 grupos de población diferentes a las mujeres víctimas de violencia de género, sí que las recoge y busca avanzar en esta dirección. Aquí esta idea y recomendación que comentaré más adelante está en línea con el informe Grevio del Consejo de Europa, que el año 2020 ya señalaba la importancia de contar con más plazas y más recursos residenciales para este grupo de mujeres, dada la prevalencia de violencia de género en el país. Y ahora pasaré a contextualizar un poquito el estado de la cuestión en cifras, en los datos que les comentaba Pepa, respecto de exclusión y vivienda, ¿vale? La tasa AROPE, que como saben algunos es el riesgo de pobreza y exclusión social, en España está en 1 de cada 4 personas y tiene una mayor prevalencia en las mujeres. Esta tasa de AROPE intenta medir un concepto multidimensional e ir más allá de la renta, incluyendo el riesgo de pobreza, la carencia material severa y la baja intensidad del empleo. Y tenemos un dato que no es menor, que es 1 de cada 4 personas se encuentra en esta situación, y las mujeres estarían más afectadas que los hombres, observando aquí una brecha de género. Por otro lado, los hogares monomarentales en situación de exclusión social corresponden a 1 de cada 3 hogares monomarentales, cifra que ha aumentado respecto del año 2018, perdón, lo que, bueno, llama la atención, que es un fenómeno que no es que vayamos mejorando, sino que se va agudizando. Y respecto a algunos indicadores de vivienda, como comentaba Elena y Pepa, tenemos 1 de cada 5 hogares se encuentra afectado por la exclusión en la dimensión de vivienda. Este es un indicador que mide distintas cuestiones, tales como hacinamiento grave, infravivienda, gastos excesivos al pagar el alquiler, entre otros. ¿Vale? Y también acá tenemos otra cifra, que casi un 40% de la población en el país enfrenta un sobreesfuerzo para pagar el alquiler. Aquí estamos hablando de personas que están en un régimen de alquiler, que suele ser el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, que tienen más dificultades para conseguir una vivienda y tener autonomía residencial. Este sobreesfuerzo se refiere a cuando las familias destinan más del 30% de los ingresos disponibles a pagar la vivienda, haciendo que el 40% de la población está en viviendas que no serían asequibles, ¿vale? Por otro lado, también tenemos el dato de porcentaje de hogares que enfrentan un gasto excesivo en vivienda. Esto es que una vez que pagan su vivienda quedan con ingresos inferiores al umbral de la pobreza severa. También estamos hablando aquí del alquiler, y nos queda que 1 cada 3 hogares a nivel estatal queda en esta situación. Ambos indicadores en los que las mujeres tienen una mayor prevalencia que los varones, observando también una brecha de género en este sentido. Y por último, si bien la mayoría de las personas en situación de sin hogar son hombres, 1 de cada 4 son mujeres, y este es un fenómeno que ha ido aumentando desde el 2012. También algunas mujeres, el motivo para estar en esta situación de sinhogarismo es justamente la violencia de género, y aquí sí que se ve una brecha respecto de los hombres para estar en esta situación, ¿no? También comentar que las personas sin hogar
han aumentado un 24% en la última década, por lo que es lejos de ser un fenómeno que estamos resolviendo adecuadamente, continúa siendo un problema que se ha acentuado. Y respecto a Andalucía, en este contexto, bueno, tenemos los principales datos, de aquí lo que comentaba Elena al inicio. En Andalucía vemos que 1 de cada 2 hogares monomarentales se encuentran en situación de exclusión social, y es una cifra que ha aumentado un 20 puntos porcentuales respecto del 2018. Es decir, esta situación se ve más agudizada en Andalucía, así como también el riesgo de pobreza y exclusión social, que pasa de 1,4 en nivel estatal a 1,1 de cada 3 personas. También el aumento de las personas, hay más mujeres de presencia femenina en el sinhogarismo en Andalucía respecto de la media estatal, y el indicador que sería menor de alguna manera es respecto a los gastos excesivos en vivienda. Todo esto nos grafica la necesidad de hacer, la dificultad que enfrentan las mujeres, y en especial las familias monomarentales, en términos del mayor riesgo de pobreza y exclusión, y también las mayores dificultades que enfrentan para hacer frente a conseguir una vivienda y tener acceso y autonomía residencial. Eso en cuanto a exclusión y vivienda. Por otro lado, también les queríamos comentar un poco las cifras de violencia de género, que, bueno, siempre las cifras a veces no nos dicen mucho, pero comentarles que, bueno, durante el año 2022 se interpusieron 182.000 denuncias, que suponen un 10% más, un 12% más que el año anterior. Es decir, es un fenómeno que va al alza, no es que vaya disminuyendo, lamentablemente. Y el número de víctimas de violencia de género a día de hoy con casos activos de violencia son 81.038 mujeres, ¿vale? Aquí hay distintos estados, hay mujeres que están en alerta extrema, en riesgo alto, medio y bajo, ¿vale? Y todas estas mujeres, uno dice, bueno, la cifra a veces no nos dice mucho, ¿no? Pero si lo pensáramos en términos generales, como un estadio de fútbol, como el Santiago Bernabéu, completamente lleno, o también, de otra manera, un avión interoceánico, como es el Airbus de Iberia, por ejemplo, en el que caben 350 personas, serían 230 aviones. Eso es lo que tenemos a día de hoy de mujeres con casos activos, de las cuales la mitad, 1 de cada 2 de estos casos, tiene menores a cargo, por lo cual también es un problema que atañe y afecta a la infancia y a la adolescencia. Por otra parte, en cuanto a los feminicidios, este año a septiembre hay 48, me actualizaba Mar, que ya hay 51 a día de hoy, donde en 40 de esos casos no había habido una denuncia previa. Y los feminicidios acumulados desde el año 2003 que hay registro ascienden a 1.232. Estos datos, todos en Andalucía, como comentaba Pepa, tienen una mayor prevalencia, es decir, 1 de cada 4 casos de violencia de género con caso activo está en la región, en la comunidad autónoma, y también los feminicidios, 1 de cada 3, lamentablemente es de la comunidad autónoma de Andalucía, por tanto representa un problema importante de hacer frente desde las políticas sociales y las intervenciones de las entidades sociales. Aquí también, respecto de los datos de la macroencuesta, que están en el informe, no lo hemos puesto aquí, la macroencuesta de violencia de género del año 2019 indica que 1 de cada 2 mujeres residentes en España ha sufrido violencia a lo largo de su vida, desde una mirada lasciva no deseada hasta una violación, y en el último año 1 de cada 5. Es decir, es un fenómeno que requiere seguir siendo abordado y trabajado desde las administraciones, las entidades sociales y todos quienes nos dedicamos en el área social, ¿no? Y eso respecto de las cifras, también contextualizar esto muy brevemente, hemos hecho una revisión de la normativa y las estrategias relacionadas en materia de vivienda. Por un lado, tenemos una serie de normativas y pactos y convenios de nivel internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen el derecho a la vivienda. También tenemos legislación y normas y estrategias de nivel estatal, como la Constitución Española del año 48, que en su artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, que en el caso de estas mujeres que están en violencia de género estaría siendo vulnerado. También tenemos la primera ley de derecho a la vivienda de este año, el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda y la nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030. También la Junta de Andalucía tiene desde el año 2010 la ley que regula el derecho a la vivienda en la comunidad autónoma, así como el Plan Vive en Andalucía. Todas estas normativas establecen
el derecho a la vivienda y programas y ayudas para su acceso, ¿no? Que articulan el trabajo de la administración pública y de las entidades sociales para el cumplimiento de este derecho. En materia de violencia de género, también hemos sistematizado en el informe normativa y convenios de nivel internacional, como es la CEDAW, el convenio de Estambul, de nivel estatal, la ley comentada anteriormente del 2004, que es la primera ley de nivel europeo y que ha sido reconocido por el Consejo de Europa, también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del año 2017 y que este año ha tenido una evaluación, así como la Ley de Garantía de la Libertad Sexual del año 2022. La Junta de Andalucía, que también tiene su ley autonómica, la ley del año 2007, perdón, y que fue modificada y ajustada el año 2018. Todas estas normativas nos sientan las bases en muchos casos para seguir avanzando y poder dar solución a este fenómeno de exclusión residencial y las mujeres víctimas de violencia de género. Así que sin más, les voy a compartir ahora el mapa de apoyo de recursos residencial. Aquí es importante destacar este mapa. Se focaliza en recursos de apoyo residencial. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen una cartera amplia de servicios que no fueron objeto de mayor profundidad en este estudio, están en el informe, pero aquí lo que les vamos a contar es respecto de estos tres grandes grupos de tipo de recursos. Por un lado, aquellos orientados a la atención y acogida de la emergencia residencial una vez que las mujeres salen de la vivienda y la situación de violencia, aquellos orientados al acceso a la vivienda, así como al apoyo. Respecto de la atención y acogida de la emergencia residencial, están los centros gestionados por AGICE, que es la Agencia Andaluza Especializada. Tenemos por un lado los centros de emergencia, a los cuales acceden las mujeres una vez que establecen la denuncia y toman la decisión de salir del hogar. Luego están las casas de acogida, a las que pasan las mujeres luego de los centros de emergencia, y los pisos tutelados para mujeres víctimas de violencia de género, donde tienen bastante autonomía y es un estadio posterior a quienes después de su paso a las casas de acogida no han logrado obtener una autonomía residencial. En la comunidad autónoma hay 14 pisos tutelados a día de hoy, y también se encuentran los centros residenciales para personas sin hogar. Es algo que lo hemos incluido porque en las entrevistas nos comentaban que algunas mujeres que por a veces motivo desestiman ir a los centros de emergencia o denunciar, algunas también hacen uso en etapas iniciales de este tipo de centros, o aquellas que después de un ciclo los recursos de atención quedan en situación de sinhogarismo y hacen uso de este tipo de recursos. Por otro lado, en cuanto al acceso a la vivienda, está el cupo reservado para mujeres víctimas de violencia de género de las promociones de vivienda protegida que reconoce la ley andaluza, que se podrá establecer. Es algo que al parecer no está del todo desarrollado. Y por otra parte hay una serie de programas de distintas legislaciones y normativas que podrán estar en más detalle en el informe y explicadas, programas como el destino prioritario de viviendas de la Sareb para alquiler social a víctimas de violencia de género, incorporación de viviendas al parque público para cesión de uso de entidades, programas de permuta, entre otros. ¿Vale? Un tercer dimensión de este mapa son aquellos recursos destinados a apoyar el mantenimiento de la vivienda, y aquí lo que tenemos básicamente son ayudas económicas, así como algunas de acceso al empleo. En términos de las ayudas económicas, están aquellas específicas por situaciones de violencia, está la renta activa de inserción, programas de ayuda al alquiler, ayudas económicas del Instituto Andaluz y otras ayudas para mujeres que enfrentan dificultades para obtener un empleo. Por otro lado, también este grupo de mujeres puede acceder a un grupo de ayudas económicas por situación de vulnerabilidad, como sería el ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción de Andalucía, un bono para la tarifa eléctrica, entre otros. Y finalmente tenemos los recursos orientados al empleo, que estarían los programas de inserción sociolaboral, así como incentivos para empresas que contraten a mujeres que acreditan esta situación. Es decir, vemos que hay una gama de recursos que buscan apoyar a estas mujeres, muchos de los cuales son destacados muy positivamente en las entrevistas, pero también vemos algunas necesidades de este tipo de recursos para apoyar de manera más decidida estas trayectorias. Y finalmente, voy a ver, ahí sí, paso a los últimos resultados que les queríamos compartir hoy día, que son los factores determinantes de la autonomía residencial. Y para ello, en primer lugar, les queríamos comentar las trayectorias residenciales que hemos identificado en la investigación. No pretende ser exhaustivas,
y sabemos que las trayectorias son tan variadas como mujeres hay, y que una vez que las mujeres salen de la situación de violencia en el hogar, se dan distintas opciones de salida. Por un lado, aquellas que por algunos motivos y mayor facilidad pueden acceder a un hogar de manera autónoma. Por otro lado, aquellas que son acogidas por parte de redes de apoyo, como son familias y amistades. Otras que acceden a programas de atención de la emergencia residencial de entidades sociales, que quedan en situación de sinhogarismo y hacen uso de los albergues. Y por último también, muchas de las cuales, una vez que interponen la denuncia, hacen uso de los recursos residenciales de AGISIC, pasando por el centro de emergencia, y posteriormente con un traslado de provincia mediante, que esto determina bastante las trayectorias de las mujeres, por motivos de seguridad, en los centros de acogida y posteriormente en pisos tutelados. Aquí el traslado de provincia se da en aquellos casos que hay un procedimiento activo, y muchas veces las mujeres, hay una combinación, ¿no? Esto no es lineal, pero también comentar que este análisis de trayectoria se ha basado principalmente en aquellas mujeres que enfrentan dificultades para esta integración residencial. Las opciones de salida que hemos visto son, por un lado, aquellas que efectivamente logran acceder a una vivienda, ya sea un hogar propio o compartido, y también muchas otras que se quedan en una situación, como nos dice la categoría ETOS, de exclusión residencial o de sin vivienda, como sería estar en programas temporales de entidades sociales, estar acogidas por la familia, estar en una vivienda masificada o hacinada, o bien en situación de sin hogarismo. Como les decía, esto busca ilustrar un poco distintos tipos de itinerarios, que hay una combinación entre ellos, pero también aquí les queríamos comentar que de las mujeres que hemos entrevistado las historias de vida, una de ellas ha logrado acceder a una vivienda pública, como un caso de éxito de la política, y aquí les queríamos compartir un verbatim, un literal de lo que ella nos comentaba, ¿no? Nos comentaba que la había llamado la trabajadora de servicios sociales para decirle que hay una vivienda, que si estaba interesada. Y yo le dije, claro que sí. Estuve en la calle gritando, llorando. Estoy en la gloria. Ella decía que no sabía nada de la vivienda, que no le importaba dónde fuera, que lo importante era que iba a poder estar con sus niños. Ella tiene hijos pequeños y hizo la primera solicitud hace 4 años, y el año pasado hizo la renovación, es decir, 4 años después de pasar por distintas situaciones vitales, en distintos hogares, con dificultad para trabajar porque los hijos eran muy pequeños. Esta mujer ya está en su vivienda y es como un caso de éxito que busca inspirar el desarrollo del trabajo que tenemos por delante, ¿no? De los factores determinantes de esta autonomía que les comentaba, hemos identificado 4 que pasaré a detallar ahora. Por un lado, y uno que es estructural, es el sistema de provisión de vivienda del país, ¿no? Lo que ya comentaba, aquí la falta de vivienda social y asequible determina enormemente las posibilidades de estas mujeres. También los requisitos de acceso a la vivienda pública en algunas ocasiones no contemplan las especificidades de esta situación. Por ejemplo, dado el traslado de provincia que les comentaba, cuando las mujeres pasan del centro de emergencia a un centro de acogida, hay un traslado de provincia por motivos de seguridad, por proteger la vida de la mujer y los menores cuando las hay, ¿no? Y muchas veces por esa situación no hay antigüedad en el empadronamiento, no hay contrato de alquiler y otras situaciones que hacen que sea muy difícil para ellas cumplir estos requisitos. También se nos comentaba la insuficiencia de las dotaciones presupuestarias y ayudas para el alquiler, así como barreras en el acceso a estas ayudas, pues, como por ejemplo el que sea tener un contrato de arrendamiento a nombre propio. Muchas de estas mujeres les cuesta enormemente llegar a este tipo de situación a través del mercado inmobiliario. También aquí algo que aparecía fuertemente es que estas ayudas de alquiler tienen una baremación similar para distintos colectivos, entonces no hay como un cupo reservado para las mujeres, lo que hace que haya una competencia entre población vulnerable que de alguna manera es importante mirar. Por otra parte, están las dificultades que enfrentan estas mujeres al enfrentarse al mercado privado de alquiler, que son las que también enfrentan otras poblaciones, otros grupos de la población, como los altos precios, que no son asequibles, muchas, sobre todo en las grandes ciudades con mercados tensionados, como son Sevilla y Granada, por ejemplo. La falta de solvencia económica para acreditar una nómina que les permita acceder a la vivienda, el tipo de contrato a los que muchas veces acceden las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y víctimas de violencia de género, que suelen ser contratos de tipo temporal o parcial, la discriminación que enfrentan familias monomarentales y migrantes. Aquí aparece el clásico mito, ¿no? Que propietarios en algunas ocasiones no quieren alquilar a familias monomarentales porque sería más difícil
en caso de desahucio, en caso de no pago, ¿no? También en los problemas que enfrenta la población migrante, a las que muchas veces se les pide más requisitos. También nos comentará posteriormente Mar del trabajo con población migrante, ¿no? Y también en algunas otras ocasiones una ausencia de aval que pueda ayudarlos a acceder a la vivienda. Aquí en este factor, si bien destacan las ayudas económicas para el inicio de la vía autónoma, las ayudas que entrega el Instituto Andaluz de la Mujer, ayudas estatales, se ven insuficientes cuando hay menores a cargo y falta de redes de apoyo para la conciliación, que es un tema que veremos también a continuación. Aquí destaca la necesidad de hacer efectivo el cupo reservado para la vivienda a estas mujeres, y acá les comparto un verbatim, no me voy a detener en él en honor al tiempo, pero que hace referencia a que hay mucha población pendiente de alquiler social, que nos comentaba una trabajadora social. Por otra parte, también dentro de los factores determinantes están los recursos de acogida y recuperación personal de las mujeres. Aquí lo que se ve es la centralidad absoluta del apoyo psicológico en estos procesos, pero también se destaca la insuficiencia del tiempo de apoyo en algunas ocasiones, especialmente cuando hay mujeres que vienen de procesos de maltrato y de violencia muy prolongados en el tiempo, en los que 4 o 6 meses no son suficientes para hacer este proceso de recuperación, de autoestima, de autonomía, para la gestión de cosas de la vida cotidiana, etcétera, y que aquí sí que sería importante revisar la posibilidad de personalizar estos apoyos. También se menciona la falta de plazas en los recursos de acogida y de pisos tutelados. Les comentaba que hay 14 en la comunidad autónoma, y la necesidad de incluir más viviendas en este proceso. También la adecuación de los recursos a los tiempos y necesidades de las mujeres. Hay mujeres que puede ser suficiente estar 3 o 4 meses en un centro de acogida, pero hay otras que pasan a los pisos tutelados y aún luego de finalizar el periodo máximo del piso tutelado no han conseguido una autonomía residencial por distintas situaciones, y que se ven abocadas a una situación de sinhogarismo o exclusión. Aquí también se ve, bueno, la importancia de adaptar los recursos a las situaciones añadidas de las mujeres, por ejemplo, mujeres con discapacidad, mujeres mayores, a las que a veces se les ofrece el ir a una residencia cuando en realidad todavía no están en esa situación. Aquí también de los centros de acogida nos decían la importancia de que prime un enfoque desinstitucionalizador, donde la persona pueda tomar sus decisiones, tenga mayores espacios de autonomía, y un vacío de recursos que se observa como recursos intermedios entre los que las mujeres pasan en el sistema de acogida, que pueden estar hasta 2 años, 2 años, y que pueden acceder a alquilar una vivienda en el mercado privado. Aquí surge esta necesidad de que hayan recursos que medien entre recursos que las mujeres no pagan y su salida al mundo mercado inmobiliario, que se enfrenta a las dificultades que nos enfrentamos todos, ¿no? Y por último, bueno, aquí destacan de manera positiva los apoyos de programas a la vivienda a colectivos con dificultades. Acá también dejo un verbatim que nos comentaba una persona del Centro de Información a la Mujer, que cuando las mujeres rechazan el acceso a los recursos del sistema de acogida y que ha registrado en la Seguridad Social, se le hace un daño a la víctima, y que quiere decir que no nos estamos dando la mejor solución a la mujer. Por otra parte, el acceso al empleo es fundamental para conseguir esta autonomía, y sería uno de los principales escollos que enfrentan estas mujeres para generar ingresos suficientes que les permitan alquilar una vivienda en el mercado tradicional cuando no hay posibilidades de acceso a través de un alquiler social, por ejemplo. También destaca mucho las dificultades que enfrentan las mujeres para conciliar los cuidados, ya sea de menores o de personas dependientes, especialmente en aquellos casos de mujeres que no tienen redes de apoyo, que ocurre mucho cuando las mujeres son desplazadas de provincia, ¿vale? Aquí también, bueno, en el caso de las mujeres migrantes, esto se hace más patente. Y este es un bucle que nos comentaban, es muy difícil para algunas mujeres salir de ahí, y esto hace que muchas situaciones se cronifiquen. Aquí destacan los programas de formación para el empleo. No obstante, nos mencionan que algunos de estos programas abocan a las mujeres a empleos muy precarios, en limpieza u otros, que les hace difícil también conseguir ingresos suficientes para poder una mujer con 2 o 3 niños o niñas ir a vivir de manera autónoma. Aquí tenemos un verbatim de una mujer que nos decía las dificultades que ha tenido para encontrar empleo cuando tenía 2 niños pequeños, que no tenía acceso a la guardería por la tarde, y una serie de dificultades para poder trabajar. Y finalmente, las redes de apoyo, bueno, son centrales en la vida, y especialmente para acoger a estas mujeres y apoyarlas en la conciliación de los cuidados. Lo que les comentaba anteriormente, cuando hay un desplazamiento de provincia,
muchas mujeres se quedan sin sus redes de apoyo y tienen el desafío y el reto añadido de integrarse en una comunidad que no es la suya, generar toda una nueva vida, ¿no? También, bueno, la situación de violencia en ocasiones deteriora estas redes, y aquí destacan de manera bastante positiva las redes de apoyo que generan las mujeres en los recursos de acogida, así como programas específicos para este grupo de mujeres y apoyo, como es el programa Cármenes, que nos va a comentar Selene a continuación. Y aquí también dejo un verbatim de una trabajadora social que nos decía justamente eso, que hay muchas mujeres que una vez que salen de la situación de violencia, especialmente en casos muy prolongados, no tienen dónde volver. Y bueno, aquí hay un desafío y un reto importante para la política pública. Finalmente, para ir finalizando, creo que estoy en el tiempo, bueno, las principales conclusiones, perdón. En primer lugar, se destaca que hay muchos avances y mejoras en el sistema de acogida en todo el tiempo de desarrollo que hay, pero se destaca también la necesidad de diversificar y adaptar los recursos para dar respuesta especialmente a mujeres que ven cronificada su situación. Que vemos en Andalucía, 1 de cada 4 mujeres en situación de sinhogarismo son mujeres, y algunas de ellas llegan a esta situación debido a casos de violencia en el hogar. Por otra parte, bueno, se destaca a lo largo de todas las entrevistas el problema estructural de falta de la vivienda social y asequible, que también dificulta su autonomía y que se enfrentan con grandes dificultades para acceder al mercado privado. Por otra parte, la necesidad de que los recursos de apoyo se centren en la persona, desde los recursos de acogida, instalando una mirada central en la persona y desinstitucionalizadora, y un sistema que se base en la vivienda, incorporando una mayor cantidad de viviendas en estos sistemas. La falta de pisos tutelados, algo que también ha surgido, y las plazas disponibles para ellas, así como la ausencia de apoyos intermedios entre lo que las mujeres pasan de estar en un recurso residencial a enfrentar el mercado privado del alquiler. También, bueno, muy importante las dificultades añadidas que enfrentan las familias monomarentales cuando no hay un padre que se haga cargo del cuidado en términos económicos, y la falta de recursos de conciliación para estas mujeres poder trabajar, ingresar al mercado laboral, en el que también se enfrentan a los problemas de precariedad del mercado laboral, en especial en contratos parciales o temporales con bajos ingresos, que son desestimados por el mercado inmobiliario. O sea, si una mujer gana 800, 900 euros, y quiere alquilar un piso que por lo bajo costará 500, 600, el mercado derechamente no puede acceder. Y por último también destaca como conclusión la necesidad de la generación de redes de apoyo, especialmente en estos casos de mujeres que son trasladadas de provincia, o también de mujeres migrantes que por esta misma situación tienen pocas redes de apoyo. Y para finalizar, las recomendaciones que van en línea con lo que les acabo de comentar, bueno, por un lado hemos puesto en el informe la necesidad de aumentar el parque de vivienda social y asequible a través de diferentes mecanismos, de incentivar entidades financieras en coordinación con los ayuntamientos para que vendan viviendas a bajo precio de mercado, alianzas y colaboraciones con el tercer sector, bajo un modelo de las Housing Associations y otras alternativas que estamos planteando en el informe, pero esto es una realidad que determina para estas mujeres y para amplios sectores de la población. También hacer efectivo el cupo reservado a la vivienda protegida para estas mujeres, que define la ley de Andalucía del año 2017, que se podrá establecer, así como ampliar las ayudas al alquiler y revisar los requisitos para que no constituyan una barrera para este grupo de mujeres que no van a tener una antigüedad en empadronamiento, contrato de trabajo, etcétera, ¿vale? Por otra parte, lo que comentamos, la necesidad de diversificar y adaptar estos recursos residenciales a una mirada centrada en la persona y basada en la vivienda, que vaya avanzando poquito a poco en la desinstitucionalización. También revisar los recursos orientados a fomentar la empleabilidad de las mujeres, que no solo aboque a trabajos más bien precarios, sino que hay mujeres que no han trabajado fuera del hogar, otras que sí, pero en distintos tipos de empleos. Entonces acá también hay un trabajo que hacer, y así como pensar y diseñar recursos específicos de conciliación. Buscar alternativas para que una mujer, como es el caso de la que les comentaba, que ha conseguido un alquiler social, teniendo un hijo de 1 y 3 años, pueda trabajar, o sea, tenga alguna opción de generar ingresos y no verse abocada a estar pasando de casa en casa y hasta encontrar una vivienda. Por último, impulsar programas orientados a generar redes de apoyo. Esto es súper importante, especialmente en los casos de desplazamiento,
Y por otro lado, en último término, generar un proceso de acompañamiento y seguimiento de estas mujeres para prevenir el regreso a situaciones de exclusión residencial una vez que salen de este sistema de acogida. También aquí lo que planteamos es la importancia de hacer estudios que hagan un seguimiento de esta trayectoria y permitan ir retroalimentando la toma de decisiones y la generación de políticas en base a evidencia. Así que muchas gracias por vuestra atención y los dejo con Elena nuevamente. Muchas gracias a ti, Teresa, por esta presentación muy clara, que ha servido para destacar los principales hallazgos del informe. Aún así, como os decíamos, y os han vuelto a escribir por el chat, tenéis el informe publicado, os han facilitado también el enlace. Y bueno, pues nada, agradecer a Teresa el trabajo, la exposición y bueno, destacar esta idea, ¿no?, de la vivienda como un lugar necesario para poder comenzar una nueva vida, ¿no?, y una nueva etapa vital, no tener que pasar por una serie de recursos donde no acaba de adquirirse un proceso de autonomía realmente, donde cuando terminan los plazos, unos plazos que están estandarizados, no pueden muchas personas pasar directamente al acceso dentro del mercado libre con unas condiciones durísimas, y al final pasar a través o iniciar el proceso de recuperación dentro de una vivienda facilita la adaptación paulatina a los tiempos de las personas que requieren, en este caso de las mujeres, que requieren toda una serie de apoyos en este comienzo de esta nueva etapa, ¿no? Vamos a dar paso ahora a Selene, ¿vale? Selene es la responsable técnica del territorio de Andalucía, ¿vale?, en Provivienda, y ha trabajado en el proyecto de Cármenes, como explicaba anteriormente Pepa, y nos va a contar un poquito más de este proyecto, que la verdad que es un proyecto de innovación muy interesante, chulísimo, iba a decir. Y la verdad es que bueno, nos va a contar. Selene, adelante. Muchas gracias, Elena. Pues buenos días, como decía Elena, soy Selena Martínez, responsable técnica de Andalucía, y hoy mi intención es explicaros el proyecto de Cármenes desde un poco desde el origen para que bueno, entendáis un poco cómo se creó ese proyecto, ¿no? He preparado una presentación para que sea un poco más visual y no se quede. A ver, un segundo. Decidme si se ve bien, por favor, porque no puedo ver. Sí, se ve bien. Perfecto. Pues bueno, como decía, he preparado esta presentación. Los puntos que quiero tratar, en primer lugar, es un poco el origen, ¿no? Cómo detectamos, qué necesidades detectamos como para preparar un proyecto como el de Cármenes. Explicaros en qué consiste el proyecto como tal y qué objetivos plantea y demás para un poco mitigar pues, esas necesidades detectadas, ¿no?, y las líneas de trabajo. En el inicio, una vez que situándonos en el momento de la pandemia, porque todo esto surge en un momento como la pandemia, en la que estamos trabajando desde los distintos programas que presentaba así a grosso modo Pepa, ¿no? Viviendas temporales, protección internacional y demás, donde se estaba haciendo una adaptación de la intervención, pues precisamente pues, por el motivo en el que estamos, ¿no? De emergencia. Detectamos que hay una necesidad por parte de las mujeres de generar espacios pues, de encuentro, de compartir, de poder reforzar esa parte de apoyo social y comunitario, porque se encontraba en una situación más en cierto modo, de soledad, ¿no? Y empiezan a plantearnos pues, la generación de unos espacios de encuentro que nosotras reforzamos dentro de los proyectos, cada una como técnica en cada uno de los programas, pero utilizando esa sinergia y esa intervención coordinada, ¿no?, para poder dar respuesta a esa necesidad y a trabajar desde ahí, ¿no? Todas estas necesidades que se detectaban nos llevan a analizar a lo largo de todas esas sesiones que vamos teniendo con las mujeres,
que no solo compartían la necesidad de generar espacios de encuentro, sino que también tenían pues distintos factores de vulnerabilidad que hacían que tuviesen como mucho nexo en común, ¿no? Pues necesidades de acceso a la vivienda o de mantenimiento de la vivienda, pues que tenían una dificultad económica para poder mantenerse o para poder hacer el pago, ¿no? de la vida diaria, ya no solo el pago de la vivienda, sino de las necesidades básicas de la unidad familiar, ¿no? Necesidades de herramientas o mecanismos que le permitieran pues encontrar un empleo remunerado que a su vez pudiese sustentar la economía familiar. También dificultades en la conciliación. Uno de los puntos que observábamos es que era muy difícil mantener un empleo para ellas, teniendo hijos pequeños, porque los recursos disponibles eran muy limitados y pues bueno, el mercado laboral en cierto modo tampoco se lo ponía fácil, ¿no? Sumado a la escasez de redes de apoyo, pues claro, era muy difícil mantener un empleo, eran empleados muy puntuales, quizá de temporada, ¿no? Y todo eso pues sumado con un momento como en la pandemia, ¿no? Que muchas de ellas pues habían dejado el empleo, habían sido despedidas o habían parado en ese ámbito, ¿no? También empezamos a detectar que pues, hay una serie, ¿no? de demandas, ¿no? De necesidad de compartir un espacio seguro para tratar pues, esa gestión emocional, ¿no? Precisamente por procesos dolorosos que hayan pasado, procesos migratorios o violencia de género en cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, con todas esas necesidades y todos esos encuentros que vamos generando, vamos detectando y analizando cómo podríamos reforzar eh, los proyectos en los que nosotras estamos y también un poco la intervención social para poder apoyar desde otro punto a mujeres con distintos factores de vulnerabilidad que les impide, que son barreras que les impide tener una autonomía residencial. El proyecto de Carmen es parte desde ahí, ¿no? Desde ese análisis, desde esa visión de trabajar hacia la autonomía con ellas, ¿no? Para que dejen de estar en procesos de desinstitucionalización. Consiste en una creación de una red de atención a mujeres, a grupos de mujeres que su objetivo es pues bueno, generar espacios de encuentro, pero que a la misma vez tienen un interés de apoyo entre ellas mismas, incluso de compartir una vida con otra mujer, porque entiende que no, la generación de la unidad de convivencia sería beneficioso para ambas familias, pero que no conocen a personas afines a ellas como para tomar una decisión así, ¿no? Necesitan pues poder tener mayor red, mayor visión de la comunidad como para poder tomar una decisión así. Los objetivos que se plantean dentro del proyecto de Cármenes, aparte de aumentar las redes de apoyo de las mujeres que forman parte del grupo en las distintas provincias en las que se desarrolla, es fomentar la propia participación del resto de agentes sociales de los procesos de recuperación de calidad de vida de las mujeres. Y también reforzar alternativas residenciales con modelos de trabajo autónomos y no institucionalizados. Estos objetivos parten obviamente de una creación de un espacio, porque es lógicamente la demanda sentida presentada por las propias mujeres con las que trabajamos, ¿no? Pero también un espacio de aprendizaje junta, un espacio vivo, adaptado a las necesidades del grupo, donde se colaboren con otras entidades en forma de trabajo en red, reforzando también esa atención individualizada y grupal y fomentando la creación de vínculos entre el grupo. El perfil que se atiende en Cármenes, lógicamente son mujeres que se encuentran en exclusión residencial o en riesgo de exclusión, que la mayoría de ellas han sufrido violencia de género en cualquiera de sus formas o procesos migratorios dolorosos, algunas de ellas, y otros factores de vulnerabilidad que son como
barreras que le impiden la autonomía, ¿no? Algunas de ellas principalmente pueden ser la dificultad de conciliación, por los motivos que ya mencionaba Teresa o que hemos estado diciendo a lo largo de esta investigación, la precariedad laboral, la escasez de mantener una economía estable en la unidad familiar, el país de procedencia, porque hay mucho racismo residencial y precisamente esto es un punto que a ellas les impide poder acceder a una vivienda, la edad, la escasez de redes de apoyo y haber sufrido violencia de género, que es algo que también le ha supuesto estar en otros procesos de institucionalización. Una frase que quería dejar en este punto, una vez que ya hemos tratado el estudio y una vez que hemos situado un poco el proyecto de Carmen, una frase de Simone de Beauvoir, ¿no? Que dice: mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que le separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Y ahí lo llevo como una reflexión, ¿no? Precisamente si una persona está intentando salir adelante por sí misma, pero uno de los pilares fundamentales, siendo la vivienda y el empleo, no los puede sostener, es bastante complicado que tenga una libertad completa. Los lugares donde se implanta el proyecto de Cármenes, en Granada, Córdoba y Sevilla. Precisamente en estas provincias se detectan unas necesidades similares en los distintos programas de Provivienda y también de las propias demandas que se estaban recibiendo de los equipos técnicos externos de distintas entidades, de AGISE, de Columbares, de mujeres en zona de conflicto, ¿no? Son necesidades que vamos detectando y se considera que los lugares donde se podría implantar serían ellos, ¿no? Las líneas de trabajo en el proyecto es la creación de espacios con sesiones de aprendizaje conjunto, trabajar la autonomía residencial individual y grupal y promover la creación de unidades de convivencia como alternativa residencial. Nosotras inicialmente, cuando detectamos las necesidades de las mujeres, eran de aquellas que formaban parte de los programas que nosotras ejecutábamos, pero vimos que había una necesidad externa, por lo que las derivaciones que se han estado teniendo de Cármenes han sido también de entidades. Eso nos ha permitido reforzar, ¿no? Todas las actuaciones que podíamos hacer, ya no solo dentro de nuestros proyectos, sino también ese apoyo hacia la autonomía que podíamos hacer con mujeres que se encontraban en distintos dispositivos, que en algunos de ellos eran de protección, y necesitaban herramientas para poder trabajar hacia la autonomía, ¿no? Ciertos apoyos que les estaba siendo bastante complicados, puesto que los recursos residenciales donde estaban en ese momento no podían disponer de profesionales que trabajaran con ellas desde esa parte de búsqueda de vivienda, de detectar, ¿no? Qué habilidades o qué capacidades necesitaban trabajar para o sea, para poder conseguir una autonomía residencial, ¿no? Nuestro trabajo va muy enfocado al modelo centrado en la persona en la vivienda, ¿no? Y una vez que empezamos a elaborar el proyecto, intentamos aglutinar las necesidades detectadas, incluyendo un enfoque, ¿no? Innovador con la parte de generación de unidades de convivencia y de vinculación en todas las partes que formaban el grupo, ¿no? Todo ello como para poder generar esa alternativa residencial que fuese más real. A su vez, ellas demandaban una oportunidad diferente, ¿no? Estaban en un momento en el que sabían que con los ingresos que tenían
y las dificultades laborales que estaban teniendo, era bastante complicado mantener esa sostenibilidad residencial. Entonces, no tenían ningún impedimento en poder compartir con otra mujer lo que es su vida, pero necesitaban pues, tener más tiempo, ¿no? Para poder conocer a alguien más. Dentro de estas líneas de trabajo, nosotras derivamos a servicios también internos. Nuestra coordinación siempre es interna y externa, porque entendemos que el trabajo social tiene mayor calidad cuando movilizamos los recursos, no solo internos, sino también externos, ¿no? Y en aquellas unidades de convivencia constituidas ya dentro de los grupos, movilizábamos pues la posibilidad de que pudiesen acceder a modelos de trabajo como intermediación en alquiler, que nosotros le llamamos el modelo de bolsa, que consiste en la búsqueda de vivienda de aquella unidad de convivencia constituida que tiene ingresos para poder alquilar, pero tiene dificultades para poder acceder a la vivienda por los propios requisitos del mercado libre, ¿no? ¿Eso qué permitía? Pues que otro agente interno, ¿no? estuviese dentro de la intervención reforzando esa parte que todavía necesitaba algo más de foco, ¿no? Como era la búsqueda de vivienda, porque tenían dificultades, ya sea porque era población migrante, porque los ingresos no se consideraban estables, porque eran puntuales o eran prestaciones, y eso para el mercado libre de viviendas no era una garantía, ¿no? Ahí es donde nosotras movilizábamos esa posibilidad, esa alternativa, un poco para poder potenciar más y darle otra oportunidad más, ¿no? Desde aquí plantearía que Cármenes no, o sea, Cármenes no solo presta, ¿no? un espacio de encuentro, sino un espacio de encuentro o un espacio de movilización, de red o de sinergia de mujeres, ¿no? Sino que se intenta trabajar la exclusión residencial desde otro enfoque más innovador, en el que las propias mujeres generan esos espacios que son suyos, propios, centrados precisamente en las necesidades individuales y grupales, con una visión más de generación de grupos y de redes de apoyo, en el que cada una de ellas van contribuyendo y aportando en el grupo. Si se genera unidad de convivencia, se pueden llegar a reactivar otro tipo de opciones, como puede ser el proyecto que os mencionaba anteriormente de intermediación en alquiler, o otros cualquiera que fuese a nivel externo, ¿no? Que formaran parte de esa red de oportunidades. Me gusta mencionar a Cármenes como si fuese un proyecto, ¿no? que funciona como una especie de barrera de sujeción, ¿no? En esa escalera que podríamos llamar el acceso a la autonomía, ¿no? residencial. Realmente por sí solo no consigue mayor resultado, pero dentro de otros marcos de trabajo que van enfocados hacia la autonomía residencial, puede ser un elemento que refuerce y en algunos de los casos sea clave para que muchas de estas mujeres que se encuentran en exclusión residencial puedan conseguir los apoyos suficientes para evitar entrar en otros círculos institucionalizados y realmente puedan trabajar de la autonomía propia y residencial. Y yo ya habría terminado. Gracias. Muchísimas gracias, Selene, por la presentación. La verdad que es un trabajo estupendo el que hacéis allí en Andalucía con Cármenes. Quería destacar este asunto, ¿no? Porque hay temas que van saliendo de forma recurrente, como es el tema de los recursos, o sea, la vivienda
como recurso, que es, o sea, la dificultad del acceso, pero no solo por un tema de asequibilidad que ya hemos mencionado, ¿no? Es decir, que tenemos vivienda que no es asequible porque no pueden hacer frente al pago, pero tenemos viviendas a las que no pueden acceder, que no es accesible, y no nos referimos solamente al tema de las barreras arquitectónicas, ¿no? Y que tanto por los requisitos que se ponen desde la vivienda pública como por los requisitos que se ponen desde la vivienda que se oferta en el mercado, estas mujeres están viendo bloqueado su acceso a la vivienda, ¿no? Y al final hay que buscar estrategias alternativas que sirvan para poder hacer frente a estos problemas, a la vez que en paralelo se trata de eliminar estas propias barreras, ¿no? O por lo menos en la medida de lo posible y donde se pueda actuar, ¿no? Sin más, voy a dar paso a María del Mar. María del Mar García es psicóloga, lleva mucho tiempo trabajando con mujeres víctimas de violencia de género. Actualmente está trabajando dentro del sistema de protección internacional, del que Provivienda es una de las entidades acreditadas para su gestión, y bueno, nos va a contar su experiencia. Venga, María del Mar. Gracias, Elena. Bueno, como decía Elena, yo tengo experiencia en violencia de género previa a trabajar ahora en el sistema de protección internacional. Entonces sí que puedo comparar un poquito qué supone el tener ese acceso a la vivienda y esa protección, ¿no? Ese apoyo durante ese periodo de recuperación y qué supone no tenerlo, ¿no? Voy a compartir pantalla para... Vale. Bueno, quería primero marcar qué es el sistema de acogida para aquellas personas que no lo conozcáis, porque entiendo que algunas de las personas estáis en otros programas o trabajáis fuera de Provivienda. Que funcione. Vale. Vale. El sistema de acogida se compone de varias fases. La primera fase que no la tenemos en Provivienda, la llevarían a cabo otras entidades sociales, que sería como esa primera acogida, ¿no? Cuando llegan los inmigrantes y solicitan esa protección internacional. Entrarían dentro de la fase previa, que es una fase de acogida, de primera acogida. El periodo máximo que pueden estar dentro del sistema sería de 18 meses, prorrogable si hay una vulnerabilidad, ¿no? Tendríamos que pedir esa prórroga por vulnerabilidad. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género con menores a cargo, se les solicita esa prórroga. Pueden estar un periodo en esa primera acogida de 30 días, a veces estamos un poquito más porque no hay muchas plazas, ¿vale? Ya llegarían al sistema a la primera acogida, a la primera fase donde ya entra Provivienda en este caso. Nosotros tenemos un equipo conformado de varias profesionales. Eso es una ventaja a la hora, si estamos hablando de violencia de género, porque podemos detectar desde diferentes áreas y además atender a esas mujeres de una manera mucho más global. Cuando van a un recurso como puede ser un centro de la mujer, es verdad que tienen una trabajadora social, psicóloga, abogada, aquellos centros que sí que los tienen. En este caso nosotros también tenemos pues una persona que se encarga de darles clases, que sería la profesora de español, el asesoramiento legal, también una persona encargada de la técnico de empleo, la técnico de vivienda también, ¿vale? Somos un equipo formado por 8 profesionales. Cuando llegan a esta fase, entran en un dispositivo. Por dispositivo se entiende un piso que está gestionado por Provivienda, donde comparten vivienda ella y, como decía muy bien Teresa, la mayoría de las mujeres acompañadas de menores a cargo, porque no suelen venir solas. Ese piso compartido están en primera fase hasta que obtienen una resolución positiva. Si obtienen una resolución positiva por parte del Ministerio en su solicitud de asilo, pasarían a una segunda fase y si no la obtienen tendrían que abandonar el sistema. Con lo que esto supone. Todo el tiempo que estamos trabajando en esta primera fase, todo el equipo, una vez que se detecta ese caso de violencia de género que puede estar mantenido en el momento porque estoy conviviendo con el agresor en el dispositivo o puede ser previo
y que sea una razón o un motivo por el que solicitan esa protección internacional cuando pisan territorio español. Cuando esas mujeres están acompañadas de los menores durante todo ese proceso, esos meses, vamos trabajando también con la idea de que esto es un paréntesis, es un tiempo y los tenemos que estar preparando para esa fase de autonomía, si pasan a segunda fase, o para una fase totalmente de autonomía donde son ellas las que tienen que volar. Recordando y escuchando a la compañera Selene, me ha venido la idea de un parapente, ¿no? De cómo hacemos volar a veces a las mujeres sin haberles enseñado un poco cómo es ese vuelo. Lo que pretendemos dentro del equipo es que tengan las mayores de las herramientas para que cuando empiecen a volar solas con sus hijos, tengan esas herramientas. A veces lo hacemos siempre lo hacemos contactando con recursos externos y con recursos internos, como decía Selene, que es muy importante esa coordinación, que luego voy a hablar de ella en los casos más particulares que hemos tenido aquí en Motril, en la sede de Motril, pero es muy importante cómo lanzamos a esas mujeres a su vida autónoma. El propio sistema hace que las mujeres tengan un periodo de recuperación que es muy importante. La vivienda es muy importante para que esas mujeres no tengan un estrés añadido. Imaginaros una persona que tiene que estar preocupándose no solamente de recuperarse, ella y sus hijos, sino que además tiene que estar preocupada por búsqueda de vivienda, que la puedan pagar, que puedan encontrar trabajo al mismo tiempo que cuidan a sus hijos. Eso es muy, muy, muy duro, porque además ellas no tienen tiempo de esa recuperación. En el sistema de acogida, el tiempo que están en la vivienda les permite poder formarse, poder aprender español, poder contactar con otros recursos, ¿no? Es como ese tiempo necesario para ir lanzándose a su vida. Las personas, hemos dicho que las personas que tienen esa resolución positiva pasan a segunda fase. En esa segunda fase dejan los dispositivos de provivienda y acceden a una vivienda de alquiler, donde ellos tienen una vida más autónoma. Y además, y es muy positivo, porque dentro del sistema lo que hacemos es que reciben esas ayudas, pues por ejemplo, para pagar, bueno, pues la fianza que hay que pagar, que muchas veces son, bueno, la mayoría de las veces son 2 meses. ¿Qué mujer sin recursos, como decía Teresa, ¿no? Esas mujeres con esa precariedad económica pueden pagar 2 meses de adelanto más el mes de alquiler? Es casi imposible. Por no decir, muchas veces ese es el motivo por el que las mujeres ni denuncian ni se van de casa, porque tampoco el parque de viviendas está a un precio asequible. Si tenemos un alquiler de 500 euros, además añadimos otros 1.000 euros que tenemos que dar, estamos hablando de 1.500 euros. Casi 2.000 euros, nada más que para empezar. Y eso es muchas veces inviable. Dentro del Ministerio del Interior se ha creado hace relativamente poco un protocolo de violencia de género donde marca las fases y los aspectos claves del trabajo que tenemos que tener en cuenta todos los equipos, todas las entidades que trabajamos dentro del sistema de acogida, como son la detección, la valoración y la intervención. Muchas veces la detección de los casos que nosotros recibimos se hace previa, bien porque haya sido el motivo por la solicitud de protección internacional, que hemos tenido algún caso que así lo ha sido, porque en sus países no tienen esa protección y lo han solicitado al llegar a España. Otras veces porque lo han detectado en las entrevistas que han tenido en la fase de acogida y otras veces los hemos detectado aquí. ¿Vale? Vale. En la fase de intervención, lo que hacemos sobre todo en conjunto el área social y el área psicológica es intervenir de manera muy precisa, pero entendiendo cada caso de manera individual. Hablamos con la mujer para ver si está en una fase donde reconoce sufrir algún tipo de violencia. Nos hemos encontrado casos en los que no ha reconocido, incluso cuando la denuncia la ha hecho otras personas que han visto esa agresión y ella ha dicho que no ha sido esa agresión. Bueno, pues vamos trabajando en esa identificación de que es una violencia y cómo ellas van aceptando que han sido víctimas, que eso es un proceso
bueno, que muchas veces les cuesta, ¿no? Porque es como que la violencia lo sufren otros, pero yo nunca me va a pasar, ¿no? Porque eso le pasa a otras, pero a mí no. Y reconocer esas violencias es complicado porque tenemos siempre en mente que la violencia tiene que ver mucho con la violencia física. Y cuando no se produce la violencia física cuesta. Aquellas personas que sí reconocen haber sufrido una situación de violencia, pero bueno, que no están en peligro extremo, y a otras personas que reconocen haber sufrido una violencia de género ella y sus hijos y están en peligro extremo. ¿Cuáles son los principios comunes de actuación? Lo primero es que la víctima tenga intimidad para que pueda contar todo su proceso en el tiempo y en el espacio que ella necesite. Que tenga el consentimiento, ¿no?, de esa intervención, porque hay personas que dicen, pues bueno, si lo estoy sufriendo o lo he sufrido, pero no quiero esa intervención, ¿no? También ese consentimiento para esa derivación a los centros de la mujer, porque nos parece importante que desde los centros de la mujer se las atienden y tengan un apoyo específico, ¿no?, y especializado. Respeto a sus decisiones y a sus ritmos. A veces los profesionales marcamos mucho ese ritmo, que para nosotros es como que lo vemos mucho más claros, pero ellos tienen en ese proceso de daño por toda la violencia, por, como decía Teresa, violencias que a lo mejor han sufrido durante muchos años y nosotros nos apremian ese tiempo de decir, venga, vamos, ¿no? Vamos a hacerlo. Bueno, pues esperar un poco la decisión y los ritmos, respetar los ritmos de la mujer, exponer alternativas sin valoraciones, ¿no? Mira, esto es lo que hay en la mesa. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedes hacer ahora, ¿no? Porque a veces, muchas veces la mujer en ese momento pues no se plantea el irse a otra provincia o el hacer medidas más drásticas porque no está preparada. No expresar opiniones ni consejos, no generar falsas expectativas. Tenemos que ser muy realistas con las mujeres porque no las podemos lanzar y que luego no sepan cómo va el sistema. O, bueno, desde el Centro de la Mujer la asesoran a nivel jurídico, a nivel de ayudas y a nivel psicológico, para que sepan realmente, porque son mujeres extranjeras que no conocen, muchas mujeres españolas les cuesta, a las mujeres extranjeras mucho más entender cómo es el sistema, por ejemplo, jurídico de aquí, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo una denuncia? ¿Qué va a pasar después, ¿no? Pues que lo puedan conocer. No ser intrusiva y ofrecer asistencia psicosocial y jurídica, que lo hacemos de forma conjunta tanto dentro de la entidad como en los centros de la mujer. ¿Qué pasa cuando ya hemos detectado ese caso de violencia de género? ¿Vale? Y además el agresor está viviendo con la víctima, que se nos ha dado también. Bueno, se puede proponer una baja obligatoria del agresor si la situación, hemos dicho que está en riesgo, o en algún caso que haya una denuncia previa y que esté en riesgo la víctima. Traslado del agresor a otro centro dispositivo, que también se lo propone, pero tienen que aceptar. Volvemos a lo de que son ellos los que deciden. Bueno, la víctima también tiene que decidir si el agresor se tiene que ir o ella. El traslado de la víctima y de los hijos a un dispositivo desconocido también se le ofrece. El paso anticipado a una fase de autonomía para la víctima, pasa a esa segunda fase, donde puedan vivir en un piso de alquiler ellos solos. Traslado a otra provincia en fase de autonomía de la víctima y permanencia de la víctima en un dispositivo de acogida. Es decir, hay veces que la propia víctima te dice, pues mira, yo no me quiero mover. Porque estamos hablando también que tienen menores a cargo, que van al colegio, ¿no? Que hay muchas más circunstancias, bueno, para esa toma de decisiones de irse o no irse, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a valorar el caso? Bueno, pues según la voluntad de la mujer, que es muy importante, hemos dicho que está, bueno, pues en la base de todo, del trabajo de los equipos. ¿Qué es lo que quiere esa mujer? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que nos está diciendo? La asistencia o no de hijos, porque claro, ese traslado, ¿no? Esas propuestas que le hacemos también tienen que tener en cuenta a esos menores que también son víctimas. Y la asistencia o no de medidas cautelares, por ejemplo, orden de alejamiento, porque ahí estaríamos hablando de que el agresor ya no puede convivir con la víctima, aunque la víctima quisiera seguir conviviendo con el agresor, que se puede dar. Pero en ese caso ya es inviable totalmente.
Si ya aterrizamos el trabajo que hacemos en Provivienda Motril, hemos atendido a 10 mujeres víctimas. De 76 mujeres y 69 niños, hemos atendido a 11 menores víctimas. Esos son los casos que hemos detectado. Eso no significa que no haya más, ¿vale? Estamos hablando de 76 mujeres, 11 casos, 10 casos. Pero seguramente si habláramos y trabajáramos con las mujeres, que es violencia, como decía Teresa al principio, porque violencia hay muchos tipos y todas las mujeres en algún momento lo hemos sufrido, seguramente el número sería mayor. Muy importante lo de la coordinación con los recursos. Tenemos coordinación directa con el Centro de la Mujer, Información a la Mujer Municipal de Motril. A veces el contacto es, pues acompañamos a las víctimas en la primera sesión para que se sientan acogidas y hagamos ese traspaso. A veces la propia psicóloga pues me llama y me dice, bueno, vamos a trabajar en conjunto porque con esta víctima es necesario y trabajamos de forma conjunta. Otras veces el caso se lo queda ella, otras veces me los quedo yo, dependiendo, bueno, pues volvemos a decir de la voluntad de la mujer y del trabajo y de los objetivos terapéuticos que nos marquemos. Hay una derivación a servicios sociales porque es muy importante que las mujeres estén preparadas para esa salida del programa cuando llegue y que conozca los recursos, muy, muy importante, y las ayudas a las que puedan optar cuando salgan de Provivienda. Centros de salud. Contactamos con muchas veces hay que tener coordinación con los médicos de familia y con salud mental, porque muchas de estas mujeres están tomando medicación. En el caso del Distrito Sur, en Granada, nos coordinamos con las unidades de salud especializadas en violencia de género. Tenemos un caso ahora mismo con el que estamos coordinando. Ese equipo en el Distrito Sur está compuesto por una enfermera, una trabajadora social. En Granada, capital, sí que tienen además una psicóloga. Y lo que hacemos es coordinarnos esa atención para que cuando estén atendidas en salud tengan en cuenta esa situación de violencia de género, ¿vale? Las situaciones de violencia de género en salud se tienen que tener en cuenta porque no solamente la salud mental está afectada, sino vamos a encontrar problemas de salud asociados a esa violencia de género, para ella y para los menores. Entonces está bien que los pediatras y los médicos lo conozcan. En un caso hemos tenido que contactar con el Centro Provincial de Drogodependencia por una adicción, bueno, pues derivada de todo el proceso migratorio y del proceso de violencia de género, y aquellos que se requieran para actividades puntuales. En el mes de noviembre, justo la semana que viene, hemos contactado con la UFA, que es la unidad de familia de la Policía Nacional, para que den una charla, porque nos parece muy importante ese trabajo bueno, de concienciación sobre el tema y también de aspectos de igualdad. Cuando detectamos un caso tenemos que ponerlo en conocimiento con la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida. La persona que detecta tiene que comunicárselo al profesional de referencia del dispositivo, al responsable de evidencia de género de la propia entidad, y de ahí se coordinarían para dar esos datos y ese conocimiento a la Dirección General de Gestión del Sistema. Con esto terminaría mi ponencia de lo que es el sistema, pero sí que me gustaría recoger un poco lo que han comentado mis compañeras, tanto Teresa como Selene, de cuáles son los problemas que identificamos en la atención a esas mujeres, ¿no? En el sistema de acogida nos encontramos esa doble vulnerabilidad, ¿no? El ser mujer víctima y además ser inmigrante, ¿no? Nos lo encontramos todos los días para el acceso a la vivienda, para tener un acceso pues a un trabajo, como decía Selene, que pueda hacer frente a esos pagos de facturas, que todo el mundo es lo que quieren, porque al final lo que quieren esas mujeres es tener una vida independiente, no depender de un sistema,
ni tampoco, como decía Teresa, ir a un piso tutelado donde estén siempre como, ¿no? Esa tutelaje que a veces hacemos, que no es el objetivo es que ellas puedan tener una vida autónoma, independiente, que se puedan manejar ellas solas con sus hijos y que puedan trabajar. Recogiendo todo lo que decía Teresa y todo lo que decía Selene, me quedo con esa doble victimización por ser mujeres migrantes, por ese problema de acceso a la vivienda que nos encontramos todos los días cuando son mujeres migrantes, el acceso tan alto, tan prohibitivo que tienen las viviendas, ¿no? De alquileres tan altos, de 600, 700 euros, que es inviable para que ellas solas lo puedan pagar, por lo menos en el inicio. El no poder contar con ayuda y con apoyo de red social, en el caso de las mujeres migrantes, están muy solas, porque no solamente porque han venido aquí, sino porque además por barrera del idioma y por el agresor muchas veces están incomunicadas y no tienen esa red de apoyo para el cuidado de sus hijos, con lo cual no pueden optar. A veces no tienen tampoco, las que tienen titulación, no tienen esa homologación del título, con lo cual tienen que acceder a, bueno, pues a trabajos precarios, donde esos trabajos precarios no están bien pagados y además media jornada para poder tener el cuidado de los hijos, con lo cual con una media jornada es inviable que puedan independizarse y que puedan tener bueno, pues una vida autónoma y de recuperación para todas las secuelas psicológicas, ¿no? y físicas. Bueno, pues trabajar en red y una de las propuestas y que es muy interesante que los profesionales también nos formemos en perspectiva intercultural, porque no podemos dejar de ver que tienen otras culturas que necesitan una visión no solamente de igualdad, ¿no? y una perspectiva de género, sino también de perspectiva intercultural. Y con esto muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, María del Mar. Como vamos un poquito mal de tiempo, que ya hemos llegado al final, pero no queremos dejar sin contestar algunas de las preguntas, ¿vale? Muchas de ellas las hemos ido respondiendo ya en el curso de la jornada, pero sí que queríamos las que estaban más relacionadas con preguntas directas a las ponentes, dejaroslas aquí. Quizá hay un par de preguntas que estarían más dirigidas para Teresa, que serían: he entendido que las mujeres solo pueden acceder, esta pregunta la realiza Elena Valverde, solo pueden acceder a los centros de emergencia para víctimas de violencia de género tras interponer la denuncia. ¿Es así? Y la otra pregunta sería si hay datos de mujeres que tras salir de los centros de acogidas para víctimas de violencia de género pasan a recursos de la red de personas sin hogar. Teresa. Bueno, brevemente, para dejar paso a mis compañeras, comentar justamente lo de los datos, de cuántas mujeres pasan del sistema de acogida y utilizan recursos de sinhogarismo. Nosotros no los tenemos, no los encontramos. Es algo que estamos sugiriendo dentro de las recomendaciones, que haya un sistema, un monitoreo y un seguimiento posterior, especialmente para prevenir dicha situación de sinhogarismo. Eso respecto de los datos. Y del centro de emergencia lo que tenemos entendido es que todas las mujeres pueden acceder, y para el paso a los centros de acogida, ahí sí que en general son casos con procedimiento de denuncia activo. Eso de momento. Gracias. Gracias, Teresa. Planteaba María del Mar Jiménez Martín un caso. Mujer sin hogar que se encuentra en un centro de emergencia de víctimas de violencia de género y está esperando una plaza en un centro de exclusión social, pero ella no quiere esa plaza. ¿Cómo intervendríais desde vuestra asociación para ayudarla si deja el centro de emergencias voluntariamente? Pepa o Selene, no sé, ¿alguna de las dos quiere animarse a responder? Pues yo misma, Elena. Ah, en este supuesto, ¿no? Una mujer que está en un centro de emergencia víctima de violencia de género, entiendo que ha vencido el plazo, ¿no? Tiene que salir del recurso y se le está movilizando otro recurso habitacional que ella rechaza. En este supuesto, entendería que la técnica del centro de emergencia contactaría con nosotras para ver qué recursos habría disponibles, ya sea habitacionales o ya sea de acompañamiento en búsqueda de vivienda. Depende un poco de la provincia y también de las posibilidades que tuviese la mujer, porque si directamente ella
tiene ingresos suficientes para poder alquilar y hay programas de acompañamiento en búsqueda de vivienda, pues podría ser acompañada desde ahí, en la que ella no tendría que pasar por otro recurso temporal, sino que directamente se le acompañaría para que consiguiese un alquiler y pudiese estar en su propia vivienda. Si no fuese ese el supuesto y fuese el otro que no tiene ingresos suficientes, dependiendo un poco de los dispositivos que tengamos en ese territorio, veríamos la posibilidad de si es posible que accediera a recursos temporales, como puede ser el recurso de viviendas compartidas, ¿no? Que tenemos en Sevilla, Granada y Córdoba, donde se cede una habitación o dos, dependiendo del número de los miembros de unidad familiar, y durante un tiempo se trabaja como un puente hacia la autonomía, se trabaja con la familia, pues toda esa parte de proyección de ingresos, ya sea por prestaciones o por empleo, ¿no? Que ahí movilizamos pues, recursos como el área de empleo de provivienda o recursos externos que trabajan en la inserción sociolaboral. Todo ello para que cuando saliera del recurso temporal pudiese estar en el punto que mencionaba inicialmente, ¿no? Que pudiese alquilar su propia vivienda evitando que estuviese en otros recursos pues temporales, ¿no? Esa sería un poco nuestra forma de hacer. Muchísimas Para gracias. añadir yo solo una cosita, comentaros que además la otra parte sería también Cármenes, que sería precisamente ese proyecto que ha hablado Selene, ¿no? De generación de unidades de convivencia con personas que están en la misma situación y de ahí acompañarles el acceso a la vivienda. Y en este sentido hay una cosa que en la pregunta a mí me llama la atención y quiero recargar, es que ella no quiere esa plaza. Y ese es el foco del cual hemos hablado en todo momento, que nosotras trabajamos en el modelo centrado en la persona. Respetamos con dando apoyo autodirigido y siendo facilitadora de los procesos de las personas de si ella esa plaza para nosotros nunca hemos conocido esa Gracias, Selene. visión. Tampoco para vosotras, ¿cómo trabaja Red con AGISE? Vale. Aquí estamos, que nos quitamos el micro, Pipa y yo. Vale, pues yo empiezo y ahora tú me haces el apunte, ¿vale? Con AGISE, bueno, nosotros trabajamos en red en todas las provincias, entonces con AGISE, lógicamente, colaboramos en mesas de trabajo, en actuaciones a nivel comunitario, ¿no? Luego ya concretamente con Carmen, hay muchas formas donde trabajamos en red con AGISE, ¿no? Y concretamente Carmen pues sería uno en el que nos coordinamos todavía pues, un poquito más allá, ya que muchas de las mujeres que han formado parte de Carmen estaban en centros o en dispositivos de... Sí, nosotros concretamente lo que tenemos son firmados acuerdos de colaboración con entidades sociales. Entonces, cuando una entidad social requiere de alguna manera de un acompañamiento en materia de vivienda, como yo decía antes, que trabajamos de forma transversal, normalmente generamos convenios de colaboración. Con AGISE tenemos un convenio de colaboración y especialmente trabajamos de una forma más intensa en Córdoba y en Sevilla, que es donde principalmente tenemos muchos casos de derivación por el tipo de proyectos que estamos desarrollando. Ahí, como decía Selene, podemos trabajar desde una parte de provisión de la vivienda, como unas viviendas compartidas de una temporalidad limitada, o desde Cármenes con unos modelos más generales, aunque ese trabajo es muy transversal, o con acceso a vivienda, que trabajamos con distintos problemas de desinstitucionalización, como por ejemplo el Alféizar. Entonces, bueno, lo que hacemos principalmente es la firma de colaboraciones y a partir de ahí empezamos a generar un trabajo conjunto. Pues muchas gracias, Elena y Pepa. Nada, el comentario de Liliana González, que era para daros la enhorabuena a todas las que habéis formado parte del estudio, que ahí incluye a Teresa, que ha sido la autora principal, pero también a todas las personas que habéis facilitado el desarrollo del mismo, que habéis participado también como personas entrevistadas, las historias de vida de las mujeres a las que hemos podido entrevistar y conocer su realidad. Así que me uno a esa enhorabuena y a ese agradecimiento. Y luego una pregunta directa para María del Mar, si cuando deriva al centro de atención a la mujer, la persona sigue manteniendo la intervención psicológica con ella y con la psicóloga del centro de la mujer. María del Mar. Pues bueno, depende del caso.
he tenido de los dos, dependiendo. Hay veces que la valoración que hacemos en conjunto la psicóloga y yo es de que continúa solamente con ella. La idea es que cuando puedan salir del sistema puedan continuar con esa atención psicológica. Y tiene mucho más recorrido, porque conmigo tendrían que terminar una vez que salgan del sistema. Es por eso y porque tengo una especialización. En mi caso tengo especialización y a veces trabajamos de forma conjunta porque tiene que trabajar más cosas, pero eso va a depender del caso. La idea es que sí que se pueda derivar. Ojo, y una cosa que se me había olvidado antes, es muy importante que los centros de la mujer puedan tener servicios de interpretación. Nos hemos encontrado que a veces no lo tienen y es como quitarle la voz a esa mujer, donde se tiene que expresar en su propio idioma y donde la mayoría vienen sin nada de idioma. Entonces, una vez que si tienen ese servicio de interpretación, derivamos totalmente. A veces, ahora sí que lo están solicitando, pero a veces hemos tenido que hacer ese apoyo. La idea es que lo pueda hacer solamente la psicóloga y en casos excepcionales trabajar de forma conjunta. Pues muchas gracias, María del Mar. Nada más, hasta aquí han llegado las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por vuestra participación. Hay un montón de asistentes, la verdad es que estamos encantadas. Y muchos de ellos, la mayoría, os seguís todavía a estas horas con nosotros y con nosotras, así que muchísimas gracias. Y nada, pues agradeceros estar con nosotras en esta más de hora y media, casi 1 hora y 3/4, y que paséis muy buena tarde todas. Muchas gracias, un saludo.